El tiempo es lo más simple. El tiempo existe en el cerebro de los seres vivientes y está condicionado a los tiempos vitales de su propia existencia. Nacer, crecer, morir, aparecer, desarrollarse, desaparecer. Esto en una perfecta sincronía con los tiempos vitales de su propio planeta. Albert Einstein, en La supernaturaleza, dijo: el tiempo es una comprensión objetiva de la conciencia. La única diferencia y otras formas de medida es que tiene continuidad para nosotros, por la misma razón que lo tiene para la conciencia. Y se aferró a la masa. Pero llegó más tarde Albert Einstein, demostrando que la masa es también variable. Probó que cuanto más rápidamente se mueve una cosa, más aumenta su masa. Esto hizo pensar a los científicos si la velocidad es más importante que la masa, ¿podría el tiempo utilizarse como base segura de medida? La contestación a esta pregunta procedió también de Einstein. No, dijo, el tiempo no tiene valor absoluto y también es afectado por la gravedad. Tenía razón. Cuando se viaja a gran velocidad, el tiempo se hace más lento, por lo que los exploradores de la Luna han envejecido una fracción de segundo menos que nosotros. Pero tampoco nos quedamos quietos los que no fuimos tras ellos. Todos nos estamos moviendo rápidamente a través del espacio y envejeciendo a ritmo menor que si la Tierra estuviese inmóvil. Todo es relativo y la base de la teoría de la relatividad es que el espacio y el tiempo están inseparablemente unidos. Nada es lo que parece. Vemos que ocurren dos cosas y decimos que una sucedió antes de la otra. Hasta podemos medir el intervalo de tiempo transcurrido entre ambos con uno de nuestros aparatos artificiales para marcar el tiempo. Sin embargo, puede ocurrir que las cosas no hayan sido así. Si los dos hechos estuviesen lo bastante distantes de nosotros y el uno del otro, la información sobre ellos nos llegaría en momentos diferentes. Otro que los observara desde un ángulo distinto podría verlos suceder simultáneamente. Y una tercera persona situada en otro lugar contemplaría los acontecimientos al revés, es decir, en un orden contrario. Por eso, aun cuando utilizásemos un solo sentido basado en la percepción de la luz visible, la información transmitida por el medio podría ser desfigurada. El problema se complica más todavía cuando interviene más de un sentido. Al observar a un hombre cortar leña en la lejanía, vemos que levanta el hacha al escuchar el ruido del golpe sobre el tronco.
Si no supiésemos nada sobre el proceso o ignorásemos las velocidades relativas del sonido y de la luz, podríamos lógicamente suponer que las hachas hacían ruido cuando se las levantaba por encima de la cabeza. Estoy seguro de que muchos de los hechos aparentemente sobrenaturales de nuestra experiencia se deben a interpretaciones erróneas de este tipo y que en el fondo de todos los problemas está la paradoja del tiempo. El tiempo. El tiempo tiene muy poco que ver con los relojes de sol, de arena, de péndulo o de espiral. Hasta los átomos de cesio de los relojes atómicos son únicamente aparatos para medir el tiempo, no el tiempo mismo. Quizá la mejor definición del tiempo sea una función de la realización de los hechos. Entre dos acontecimientos que no ocurran al mismo tiempo hay un lapso, un intervalo que puede medirse. Todos los instrumentos de medida se basan en un postulado. El momento de ahora que marcan va implícita la idea de que el resto del tiempo puede dividirse en antes y después de dicho instante. Esto, lo mismo que los conceptos de peso y de masa, es algo que están ahora sobre el tapete. La antigua distinción entre espacio y tiempo se basa en que el espacio parece presentársenos como una sola pieza, en tanto que el tiempo nos llega fragmento por fragmento, instante tras instante. El futuro parece estar oculto, el pasado se divisa borrosamente por medio de la memoria y sus ayudas, y solo el presente se nos revela de manera directa. Es como si nos sentásemos junto a la ventanilla de un tren mirando de lado al presente mientras pasa el tiempo. Pero, ¿cómo se hace posible medir su paso en pequeñas unidades? Cada vez resulta más difícil determinar cuál es el presente, cuándo empieza y cuándo acaba. Por rápidamente que corra el tren, podemos abarcar de un solo vistazo cuanto se alcanza a ver por la ventana. El que va sentado frente a nosotros ha bajado un poco la cortinilla y divisa menos. En el mismo momento, otro, que viaja en un vagón más próximo a la locomotora, mira por la ventana y capta una vista ligeramente distinta, en tanto que, trepado ilegalmente en el techo, hay un individuo cuya visión no está limitada por el marco de ventanilla alguna y, aunque extiende la vista al lado mismo que los viajeros que han pagado, contempla un campo mucho más anchuroso, incluso la línea que va un poco adelante. El polizón del techo no está contemplando el futuro, sino que tiene una visión mejor del presente y está utilizando su sistema sensorial más plenamente. En la filosofía hindú siempre ha figurado la idea de un presente en movimiento perpetuo, y la física moderna está actualmente a punto de aceptarla. En el reino de la matemática subatómica se llega a considerar la posibilidad de que el tren viaje en dirección contraria, cambiando al revés el paso del tiempo. Todo lo demás que hay en el universo es indireccional. Se hace cada vez más difícil aceptar y es imposible probar que el tiempo sea la única excepción. Los biólogos apenas han empezado a pensar en esto. La noción del tiempo como una flecha o una línea recta, larga,
Es parte de todo concepto evolucionista. Los paleontólogos levantan gráficas para mostrar la descendencia directa del caballo moderno de un pequeño caballo que tenía más de un dedo en el extremo de cada pata y vivía en los pantanos. Los geneticistas siguen una línea más compleja de herencia de generación en generación, cuyas etapas enumeran cuidadosamente en una secuencia. Los embriólogos estudian el desarrollo de un organismo complejo a lo largo de cada división, desde un solo huevo fertilizado. Solo los ecólogos y los etólogos operan con formas esencialmente distintas porque no pueden menos de observar que la vida es fundamentalmente cíclica. La anguila de agua dulce, llamada anguilla anguilla, pasa la mayor parte de su vida en los ríos de la Europa occidental, pero no ha nacido allí. Las ángulas o anguilas jóvenes aparecen de repente todos los años en las aguas costeras y su origen fue totalmente un misterio hasta que John Smith realizó su clásico estudio durante el decenio de 1930. Recopiló datos sobre el tamaño de las larvas que encontraron en distintos lugares del Atlántico y marcando su situación en un mapa, fue rastreando su trayectoria hasta localizar una zona en que abundaban las más pequeñas. Resultó ser el mar de los Sargazos, situado en la mitad del espacio entre el Caribe y el saliente del África ecuatorial, a 3 millas de Europa y en donde se dice se encuentra el Triángulo de las Bermudas. Al aparecer las anguilas desovan a gran profundidad, es decir, al parecer las anguilas ponen sus huevos a gran profundidad en estas aguas durante la primavera y sus diminutas larvas transparentes en forma de hojas flotan más cerca de la superficie durante el verano. Son empujadas por la corriente ecuatorial del norte hasta la corriente del Golfo, donde pasan 3 años avanzando a la deriva lentamente hacia Europa y creciendo hasta alcanzar una longitud de 3 pulgadas. En cuanto llegan a aguas costeras, las pequeñas larvas experimentan una transformación notable para convertirse en ángulas cilíndricas de color gris perla que evitan las aguas saladas y se meten por los estuarios de los ríos. Penetran afanosa e incansablemente río arriba por los continentes, escalando cascadas, deslizándose por las praderas las noches lluviosas y hasta subiendo por las corrientes y riachuelos de las montañas alpinas a alturas de más de 3.000 metros. Quedan después en los altos remansos y lagos donde pasan una vida tranquila hasta que los machos tienen 14 años y las hembras más de 20. Entonces de pronto sienten una apremiante necesidad de volver a aguas saladas. Todo su sistema hormonal experimenta un cambio tremendo y se hacen corpulentas y plateadas, cubriéndose su piel de mucosidad. Estas anguilas poderosas abandonan sus estanques y remansos, saltan muchas veces a tierra a favor de la oscuridad y descansan durante el día en agujeros húmedos, donde respiran a través del agua que han retenido en sus branquias, hasta que pueden continuar su marcha impetuosa hacia el mar. Cuando llegan al océano, desaparecen. Smith supuso que avanzaban en aguas profundas a favor de una contracorriente a oscuras.
Durante un año en su regreso épico a las zonas de desove del Sargazo, pero Dennis Tucker había descubierto que en el momento en que entran en aguas saladas se cierran sus orificios, por lo que no pueden comer y tienen que vivir exclusivamente de sus depósitos internos de grasa. Como estos recursos no son suficientes para el enorme esfuerzo que representa viajar 3.000 millas, Tucker cree que se mueren sin procrear. Dice que la anguila europea no es más que un producto de desecho de la americana, que en otro tiempo se creía pertenecer a una especie distinta llamada Anguilla rostra, pero que tal vez solo fuese una variante de la misma forma producida por un medio distinto. Tanto las americanas como las europeas proceden del mar de los sargazos en forma de larvas, y podría ser que solo las anguilas adultas americanas estén bastante cerca de las áreas de desove para poder volver a desovar nuevamente en ellas. Se ha dicho que el mar de los sargazos está en el lugar que ocupó en tiempos remotos un mar interior del continente perdido de la Atlántida, y que las anguilas intentan sencillamente volver a su zona ancestral de procreación. Es verdad que las anguilas manifiestan intenciones de multiplicarse cuando abandonan los ríos europeos. Sus gónadas están desarrolladas completamente, pero no se ha encontrado todavía anguila alguna adulta en las profundidades del Atlántico, ni se ha recuperado del mar de los sargazos una sola marcada en Europa. Es más probable que pueda explicarse por qué el viaje era antiguamente mucho más corto, pero los continentes se han separado y las anguilas adultas europeas no son más que un producto de desecho. Actualmente, destinadas a morir por agotamiento en su intento imposible de regresar al lugar en que nacieron. No hay razón biológica para que no se detuvieran a aparearse en un lugar más cercano, como por ejemplo en aguas de los Azores. Pero persiste por lo visto su reacción a una situación que se remonta a millones de años y sigue arrastrándolas a su destrucción. En la conducta de cada generación de anguilas estamos viendo la sombra de algo que ocurrió hace mucho tiempo. Es como mirar a una estrella que podemos ver en explosión, aunque sabemos que eso ocurrió hace 1.000 millones de años y que lo que tenemos ante los ojos es algo que hace tiempo dejó de existir. Somos testigos, tanto en el caso de las anguilas como en el de la estrella, de un acontecimiento del pasado remoto que se reproduce en nuestro presente. El espacio y el tiempo se hacen inseparables y, cuando no podemos pensar en el uno sin el otro, el tiempo deja de ser la unidad antigua y unidimensional de la física clásica, y la combinación espacio-tiempo se convierte en un nuevo factor, el continuo cuatrodimensional. La idea de una dimensión que nadie ha sido capaz de imaginar y mucho menos ver, ni siquiera el matemático, es difícil de concebir. Resulta incómodo pensar en el aquí y ahora como algo pasado. Sin embargo, parece ser cierto. El espacio-tiempo es un continuo y no se puede establecer distinciones entre el pasado y el presente, y quizá tampoco con el futuro. En términos biológicos, la cuarta dimensión representa continuidad. Un grano de trigo que germina después de 4.000 años de estar en la tumba de un faraón egipcio no se diferencia
de las otras semillas que fructificaron al año de haber sido sembradas en las márgenes del Nilo y pertenecían quizá a la misma espiga. Las bacterias se dividen normalmente cada 20 minutos, pero en circunstancias desfavorables pueden convertirse en esporas resistentes que a veces se sepultan en la roca y esperan millones de años a ser liberadas para multiplicarse como si no hubiese pasado nada. La vida derrota al tiempo, suspendiéndolo en la forma casi en que lo haría una máquina del tiempo. Es posible que trate al espacio de la misma manera. Los organismos más extraños y activos que habitan en una gota de agua son seres microscópicos, transparentes y sumamente esculturales, con sus coronas y ruedas de pelitos, que les sirven tanto para capturar su alimento como para adquirir velocidad. Se han enumerado y descrito 1700 especies, todas ellas pertenecientes a un filo o división propia, la de las rotíferas, palabra que significa portadoras de ruedas. Pero no hay dos biólogos que estén de acuerdo respecto a qué parte de nuestro árbol evolucionario ocupa este grupo. Las rotíferas son tan peculiares en casi todos los aspectos de su estructura y proceder que está empezando a sospecharse que ni siquiera pertenecen a nuestro sistema. La geografía no significa nada para ellas. En los remansos de agua dulce de Mongolia, Monrovia o Massachusetts, hay las mismas especies de rotíferas y los cambios en las condiciones ambientales no hacen sino reducirlas a un estado arrugado y seco que les da un aspecto de mota diminuta de polvo. En ese estado de momificación son capaces de sobrevivir a una prolongada sequía o congelación y hasta prácticamente a cualquier vicisitud. Para tener rotíferas en un momento no hay más que echarles agua. Estas motas encerradas en cápsulas han sido recuperadas del aire cerca de 5000 metros de altura y no se ve por qué no puede encontrárselas a mayor altura, inclusive a donde acaso las hayan proyectado fenómenos atmosféricos extraños fuera de la atmósfera, poniéndolas en órbita y hasta lanzándolas al espacio exterior. En los experimentos de laboratorio, las rotíferas dormidas han sobrevivido en el vacío y alguien ha indicado que podrían salir de la Tierra y así esperar indefinidamente otras fuentes de agua. Hasta es posible que puedan haber llegado a la Tierra desde alguna otra parte, aumentando la separación normal entre las generaciones de días a años luz, convirtiendo el tiempo en espacio e incorporándose al sistema de espacio-tiempo. El espacio está al mismo tiempo en todas partes, y si son correctas las matemáticas del espacio-tiempo, este último debe tener las mismas propiedades que el primero. En consecuencia, el tiempo no se propaga en forma de ondas de luz, sino que aparece inmediatamente en cualquier parte y lo une todo. Si es algo verdaderamente continuo, cualquier alteración de sus propiedades en cualquier parte se advertirá al momento en todas, y así serán mucho
más fáciles de comprender fenómenos como la telepatía o cualquier otro tipo de comunicación que parecen ser independientes de la distancia. En el observatorio principal de la Academia Soviética de Ciencias, Nikolai Kozyrev está realizando experimentos con los que parece manipular el tiempo. Kozyrev es el astrofísico más respetado de Rusia. Es el que predijo emisiones de gas en la Luna 10 años antes de que las descubriesen los norteamericanos. Ha inventado hace poco un conjunto complejo de giroscopios de precisión, péndulos asimétricos y balanzas de torsión que utilizan para medir algo que cree que acaso sea el tiempo. En un sencillo experimento, estira una larga tira de goma con una máquina consistente en un punto o efecto fijo y una parte o causa móvil. Sus instrumentos muestran que algo está ocurriendo en las proximidades de la tira. Algo que, sea lo que fuere, es mayor en el extremo del efecto que en el de la causa. Esta grabación puede detectarse aun cuando los instrumentos estén aislados de todos los campos normales de fuerza y protegidos por una pared de cerca de 1 metro de espesor. Kozyrev cree que el tiempo mismo está siendo alterado y que es delgado en torno a la causa y denso cerca del efecto. Está intrigado además por el hecho de que toda la vida es fundamentalmente asimétrica. Ha observado que en una sustancia orgánica integrada por moléculas que giran hacia la izquierda, como la trementina, produce en su equipo una reacción más fuerte cuando se la coloca cerca de la tira estirada, y que una molécula que gire hacia la derecha, como el azúcar, produce una reacción menor. Según él, nuestro planeta es un sistema hacia la izquierda o sinostrógiro, más bien sinistrógero, y por tanto añade energía a la Vía Láctea. Llegó Kozyrev a estas conclusiones tras un estudio intensivo de las estrellas dobles que, aunque separadas por distancias considerables en el espacio, gradualmente van haciéndose muy semejantes. Averiguó que era tan grande su semejanza en brillantez, radio y tipo espectral que no podía ser producto de la acción exclusiva del tiempo o de los campos de fuerza. Para la unión entre las estrellas con el contacto telepático entre las personas y dice: es posible que todos los procesos de los sistemas materiales del universo sean las fuentes que alimentan la corriente general del tiempo, el cual a su vez puede influir en el sistema material. Kozyrev no es el único en sostener este punto de vista místico de la energía del tiempo. Charles Musse, uno de los físicos teóricos principales de Estados Unidos, está de acuerdo en que acaso el tiempo tenga su tipo propio de energía. Dice: llegará el día en que veamos cómo el tiempo puede definirse como el patrón causal último de toda liberación de energía, y hasta predice que la energía liberada por el tiempo será oscilante. Las teorías cosmológicas rara vez tienen importancia directa para la vida en la Tierra.
pero esta podría afectarnos profundamente. La idea de que el tiempo influye en la materia es compartida por quien quiera que haya visto un campo erosionado o haya observado cómo él mismo va haciéndose viejo. Pero la posibilidad de que pueda haber una acción recíproca en virtud de la cual la materia afecte al tiempo es un concepto revolucionario. Significa que nada ocurre sin producir algún efecto y que sea lo que fuere, a todos nos afecta, porque vivimos en el continuo espacio-tiempo. John Donne dijo que la muerte de cualquier hombre me disminuye, y puede ser que tuviera razón, no porque conociese o le importase el hombre, sino porque uno y otro constituían parte del mismo sistema ecológico, o sea, parte de la naturaleza. Y añadámosle, el nacimiento de cualquier hombre me fortalece. La precognición. Todo reflejo condicionado es una especie de viaje por el tiempo. Cuando sonaba la campana, los perros de Pavlov segregaban saliva porque estaban repitiéndose el caso de la última. Símbolos atraen de manera singular a la mente inconsciente. Los utiliza para pasar sus ideas por la censura del consciente en el I Ching, en los sueños y en el sistema un tanto menos benigno de la adivinación por medio del tarot. La baraja del tarot consta de 78 cartas, la mayor parte de las cuales se parecen a los naipes corrientes para jugar, pero 22 de ellas presentan símbolos de colores populares en la Edad Media. Allí figuran emperadores, ermitaños, juglares, locos y diablos, caracteres, todos ellos que encerraban un profundo contenido emocional para el que viviera en aquellos tiempos. Todavía hoy siguen constituyendo una especie de alfabeto por medio del cual el vidente elabora su interpretación o el consultante escudriña su inconsciente, pero carecen de la precisión nítida del I Ching y cuesta más trabajo comprender cómo el subconsciente puede organizar el orden de las cartas barajadas que suponen que la mente interviene y pone algo de sí en el momento de caer una moneda. El tarot indudablemente penetra hasta el fondo de las áreas subconscientes con sus tremendos símbolos y su énfasis en la violencia, pero parece un tosco y burdo garrote en comparación con la delicada sonda indagadora del I Ching. Como se ve, hasta los sistemas más populares de adivinación se preocupan grandemente por aumentar el potencial presente y parecen no tener gran cosa que ver con la predicción real del futuro. Los sistemas mecánicos de este tipo están frecuentemente manipulados por profesionales pagados por sus clientes o bien entregados a profecías puramente mentales, formuladas con la ayuda de objetos como esferas de cristal. Pero sea cual fuera el método de adivinación, su funcionamiento es el mismo. Utilízanse los símbolos para abrir el presente o el pasado de forma que parezca que se está obteniendo una imagen del futuro. Se induce al cliente a proporcionar información sobre sí mismo que termina por parecer como si procediese del vidente. No hace falta hipnosis, pero la técnica es sumamente parecida a esta. El sujeto es inducido a hacerse cosas a sí mismo, bajo la impresión de que otro es
el responsable y que por tanto está ejerciendo poderes sobrenaturales. Hasta los profetas más célebres ven a una luz poco favorable cuando se los despoja de estas impresiones subjetivas. La prestidigitación mental que generalmente practicamos sobre nosotros mismos hace que sea imperceptible el éxito limitado que tienen en realidad la mayor parte de los adivinos. Los oráculos que pueden interpretarse en doble sentido son tan antiguos como Delfos. El que fuera verdaderamente capaz de predecir con exactitud el futuro tendría bastante con 1 año o 2 para convertirse en dueño absoluto del mundo. He examinado lo más cuidadosamente posible los casos históricos de los personajes más ricos e influyentes del mundo, y no soy capaz de encontrar en ellos pruebas convincentes de facultades sobrenaturales. Su éxito se debe a su entrega y a algo de suerte, pero todos cometen equivocaciones muchas veces sumamente elementales y nadie ha arrostrado riesgos sino a base principalmente de su experiencia. No parece existir la precognición completa, pero hay algunos indicios de que ciertos individuos se enteran de determinados detalles informativos por procedimientos que no pueden explicarse de otra manera. William Cox, matemático norteamericano, ha terminado hace poco un estudio interesante para descubrir si la gente evita verdaderamente viajar en los trenes que van a sufrir un accidente. Los recogió. Sería interesantísimo efectuar más investigaciones sobre este tema. Hay mucho material anecdótico e imposible de analizar objetivamente en relación con las profecías y vaticinios, pero las cifras estadísticas obtenidas en los estudios de este tipo podrían demostrar que algunas de las otras corazonadas tan populares en el folclore son de hecho realidades matemáticas y que existe una especie de anticipación colectiva de los sucesos que van a ocurrir. La supervivencia depende desde el punto de vista biológico casi siempre de evitar el desastre por ser capaz de prevenirlo. El antílope se aparta del aguaje en que está esperando al acecho un león porque capta una ráfaga de su olor en el aire o porque oye a un pájaro que emite gritos de inquietud. La nutria abandona su madriguera junto al río porque un minúsculo cambio en la vibración le avisa que se avecina una avenida. Para determinar cuándo se da el fenómeno de la precognición, tenemos que tomar en cuenta la receptividad de la vida al estímulo más sutil que nos comunica un futuro ya iniciado. Este tipo de estímulos permite a los organismos vivientes anticipar el futuro, prolongando el presente. En las áreas que reaccionan a señales sublimales del medio ambiente, el futuro ya está existiendo. No podemos cambiarlo. Si pudiésemos ya no sería futuro, pero sí podemos alterar el grado de gravedad en que vamos a vernos envueltos, por ejemplo, en un peligro. Hasta cierto punto, esto es burlar al tiempo, pero resulta posible en virtud de extensiones completamente naturales de nuestros sentidos normales que nos proporcionan una visión particularmente penetrante de las cosas lejanas. Por lo tanto, desde el punto de vista biológico, la precognición no consiste en saber lo que va a ocurrir, sino lo que podría ocurrir si...
De una ojeada que estoy lanzando sobre los otros mundos que nos rodean, no puedo excluir la posibilidad de que parte de sus fenómenos se debe a seres que no son del nuestro. La biología ha creado últimamente una disciplina nueva, la exobiología, o el estudio de la vida extraterrestre. Desde 1959, cuando el análisis de un pedazo de materia meteórica descubrió residuos de sustancias orgánicas, se ha venido desarrollando una enconada controversia sobre si tales sustancias llegaron a la atmósfera con el meteorito o tuvieron su origen en nuestra Tierra. La discusión no se ha esclarecido satisfactoriamente y cuanto pueda decirse sobre la vida en otros mundos deberá seguirse buscando en conjeturas o deducciones. Los cálculos astronómicos sobre el número de estrellas que tienen planetas en que puede haber vida y en que esa vida puede llegar a adquirir conciencia y a desear comunicarse con otros astros, nos llevan a la conclusión de que acaso cada 100.000 estrellas haya una de sociedad y cultura avanzada. Esto representa que podría haber hasta 1 millón de formas de vida inteligente solo en nuestra galaxia. Pero el establecimiento de contactos con cualquiera de estas civilizaciones depende además de nuestra longevidad. Es posible que la adquisición de tecnología nuclear sea algo que ninguna especie pueda controlar durante mucho tiempo y que los seres que la controlan hasta este momento terminaran por destruirse a sí mismos en poco tiempo. Suponiendo que no perezcan, parece muy elevado el número de probabilidades de que tarde o temprano algunas de ellas traben conocimiento entre sí. Erich von Däniken cree que en ese caso estamos nosotros. Ha ido recogiendo datos sueltos y descalabrados y aquí y allá de carácter arqueológico y antropológico, como el mapa que encontró en Estambul, donde aparecen los continentes tal como se verían desde el espacio, desfigurados por la curvatura del globo. Un pilar de hierro de la India que no se oxida. Extraños dibujos trazados sobre las mesetas del Perú, que solo pueden dividirse desde el aire. Descripciones en manuscritos sagrados de dioses que bajan a la tierra en carrozas de ruedas de fuego y pinturas y grabados antiguos que representan figuras tocadas con cascos del espacio, según parece. De todo esto deduce que Dios fue astronauta y que somos en parte producto de una inteligencia extraterrestre. Esta idea es verdaderamente intrigante, pero en calidad de biólogo que cree en que nuestras capacidades están todavía por explotar en gran parte, me parece poco fundamentado e innecesario conceder el crédito de nuestras realizaciones y adelantos a unos cuantos extranjeros de paso. Ivan Sanderson piensa de la misma manera, solo que lo expresa en términos biológicos. Dice que la Tierra brotó de un huevo de vida procedente de otra parte, que fue incubado al correr del tiempo y se convirtió en una larva compleja, en la cual se encierra toda la vida y todas las manifestaciones vitales que conocemos. Considera que somos parte de esta larva y estamos en una etapa en que empezamos a pensar en la metamorfosis y a tejer la tela del intelecto que nos rodea, aprisionando nuestras mentes en los capullos de las máquinas que vienen a ser como las ninfas en que experimentan los cambios esenciales
para emerger al cabo del tiempo como formas adultas y escapar a otros mundos en los cuales se repetirá el proceso en toda su totalidad cuando depositemos nuestros huevos allí. La forma adulta en que terminaremos por desarrollarnos finalmente es, según él, ni más ni menos que un platillo volador, o sea, un ovni. Esta idea que no deja a uno de helarle la sangre está formulada según las leyes de la buena biología. Podría ser cierta en su totalidad. Es perfectamente posible que la etapa próxima de nuestra civilización consiste en el desarrollo de una inteligencia electrónica y que la única manera de llegar a producirla desde un planeta sin vida sea a través de las etapas intermedias de la vida orgánica. Ya estamos en la primera generación de mentes mecánicas. Se basan en circuitos impresos con electrones que avanzan y se mueven a lo largo de cables y dependen de nosotros. Pero la etapa que seguirá a esta se desarrollará en campos de energía pura que se separarán de nosotros para vivir en el espacio o en las partes del universo en que las estrellas en explosión y las novas les brinden el medio activo del tipo de radiación intensa que esta mente superelectrónica necesitará para alimentarse. Espero que esto no sea cierto. Me impresiona profundamente nuestra ineficiencia, nuestro potencial inmenso y todavía por explotar, y el progreso que ya hemos hecho utilizando solo un pequeño rinconcito de nuestra mente. Somos verdaderamente larvas que van abriéndose camino a base de devorar los recursos de la tierra en forma insensata como verdaderos gusanos. Pero yo creo que la imagen está empezando a centellear allá adentro. Cuando el clima esté maduro, emergerá, no en forma de supercomputadora, sino como un ser orgánico que abarque a toda la supernaturaleza y considerará la tecnología como un juguete de su niñez. Conclusión. La vida se desarrolla en el caos del cosmos, arrancando el orden de los vientos. La muerte es algo seguro, pero la vida se hace posible siguiendo las pautas y rastros que constituyen sendas de tierra firme a través de los pantanos del tiempo. Los ciclos de luz y oscuridad, calor y frío, magnetismo, radiactividad y gravedad le proporcionan guías directrices vitales y ella, la vida, aprende a reaccionar hasta los indicios más sutiles. La aparición de una mosca de las frutas va acompañada de un chispazo que dura una milésima de segundo. El apareamiento de un gusanillo es coordinado en el fondo del océano por una centella de luz reflejada de la luna. El desarrollo de los huevos de una codorniz se sincroniza en virtud de una conversación en voz baja entre los embriones. La concepción de una mujer espera a que llegue a la fase de la luna bajo la cual nació. Nada acontece aisladamente. Respiramos, sangramos, reímos y lloramos, nos estrellamos y perecemos al unísono de claves cósmicas. La materia inorgánica se coadunó en la forma de vida para crear un organismo que se perpetúe a sí mismo e inicie un sistema de elaboración que ha llegado a producir un conjunto de varios millones de piezas. Es la supernaturaleza, y el hombre está sentado en el centro de su tela, tirando de las hebras que le interesan, llevando algunas de ellas a conclusiones útiles y rompiendo otras en su impaciencia. El hombre es la punta de flecha de la evolución, vital, creativo y dotado de un talento inmenso, pero todavía suficientemente joven para
provocar la confusión destructora en su primer arrebato de entusiasmo. Es de esperar que este periodo de adolescencia torpe esté llegando a su fin y comience a comprender que no es posible sobrevivir a solas, que la tela de lo sobrenatural está defendida por la fuerza conjunta de un número enorme de fragmentos individualmente frágiles, que la vida sobre la Tierra está unida en una especie de superorganismo único y que este no es a su vez sino parte de la comunidad cósmica. A primera vista el proceso de la evolución parece extraordinariamente despilfarrador, puesto que muchos de sus avances terminan en puntos muertos de extinción, pero hasta sus mismos fracasos aportan algo a las pocas especies que triunfan. Es imperativo que exista una multitud de partícipes para que la vida pueda avanzar en un ancho frente, tanteando todas las posibilidades a fin de identificar las buenas y acertadas. Ni siquiera los que mueren han vivido en vano, porque la noticia de su caída se transmite en círculos amplios y se convierte en parte del patrimonio de la supernaturaleza. Esta comunión es posible porque la vida comparte una sensibilidad recíproca al cosmos. Tiene un origen común y habla el mismo lenguaje orgánico. Su alfabeto está escrito en los símbolos químicos que comparten todos los protoplasmas. La palabra más frecuente es agua, que con su propiedad característica de inestabilidad constituye el receptor más sensible y seguro de las señales sutiles. Las fórmulas simples de una solución acuosa permiten que circule la información de célula a célula. Siempre que haya contacto directo entre ellas, esta misma información puede transmitirse a través del espacio constituido por una serie de campos eléctricos superpuestos, donde dos comunicantes suficientemente parecidos pueden resonar en sincronización recíproca o en sintonización. Y en los niveles más altos los mensajes transponen las brechas del tiempo. A la vanguardia de la evolución va una facultad que está confinada a unas cuantas especies y no parece intervenir en el proceso de prepararlas y equipararlas mejor para sobrevivir en este sistema. La biología es generalmente muy ahorrativa y totalmente utilitaria, pero los hombres y posiblemente los chimpancés y los delfines han adquirido la necesidad de ciertas cosas que no satisfacen las hambres normales y naturales. Hemos desarrollado el gusto de lo misterioso, nos hemos hecho conscientes de nosotros mismos, de nuestra vida y de que tenemos que morir. Hemos abierto una puerta en la previsión del porvenir y en la imaginación, y hemos descubierto también la ansiedad. Y llegaremos a trascender totalmente el sistema. Tijuana.